Oración de la mañana, con salmos, un encuentro con Dios en cada día. En un pequeño pueblo donde el eco de las disputas y resentimientos parecía nunca apagarse, un joven pastor llamado Mateo se encontraba atrapado en la tormenta de su fe. Todo el mundo conocía a Mateo, su sonrisa cálida y sus palabras llenas de esperanza, pero por dentro luchaba contra un miedo que lo mantenía despierto por las noches. En un sábado marcado por nubes grises, decidió organizar un devocional en la iglesia local, un edificio de madera cuya fragancia a pino nuevo contrastaba con la tensión del lugar. La mañana comenzó con un silencio tenso, entre murmullos y miradas desafiantes. Cuando Mateo entró, el aire estaba cargado de incertidumbre. La señora Rosa, líder de un grupo que se oponía a sus enseñanzas, le lanzó una mirada fulminante. Ella creía que su visión estaba confundiendo a la comunidad, sembrando dudas en la fe de todos. Sin embargo, Mateo sabía que el llamado en su corazón era más fuerte que «Necesitamos unidad, entendimiento». Mientras oraba, un susurro recorrió la sala. Algunos comenzaron a llorar, otros asintieron en silencio. Pero justo entonces vio a Juan, un miembro del grupo opositor, con lágrimas en sus ojos, ocultando su dolor detrás de una máscara de indiferencia. Un nudo se formó en la garganta de Mateo, y sintió que había más en la lucha de Juan de lo que parecía. Al terminar la oración, un silencio reverente llenó la iglesia. Las palabras de Mateo, cargadas de anhelos e intensas emociones, habían resonado en los corazones de muchos. Y en ese instante, lo evidente se hizo claro. La comunidad necesitaba más que solo fe. Necesitaba sanación. Sin embargo, la mirada de Rosa seguía ahí, ardiente. Mateo se dio cuenta de que confrontar la resistencia de su grupo sería más difícil de lo que había anticipado. Pero no todo estaba perdido. Mientras la gente empezaba a hablar entre sí, Mateo se acercó lentamente a Juan. «He notado que llevas una carga en tu cora. ¿Quieres compartirla?» Juan, con la voz entrecortada, reveló una pérdida devastadora que había mantenido oculta: la muerte de su hijo. Un acontecimiento que había vuelto su fe un campo de batalla. En ese momento, Mateo comprendió que su misión no era solo predicar, sino también escuchar, reconectar y sanar. «Juan, juntos podemos encontrar el camino. No estás solo en esto», dijo Mateo, sintiendo una vida nueva brotar en su pecho. Había un reto mayor que las palabras de la señora Rosa. Se trataba de aceptar que la vulnerabilidad, unida al dolor compartido, era el primer paso hacia la paz. Mientras el sol brillaba lentamente, Mateo se sintió lleno de una fuerza inesperada. Había transformado su angustia en un poderoso llamado a la esperanza. Ese día, el pueblo no solo escuchó, sino que comenzó a reencontrarse, pero el desafío estaba lejos de terminar. Había mucho en juego. Su identidad como pastor y su papel en la comunidad pendían de un hilo. Aunque la oración había resonado con un eco de esperanza, Mateo sabía que el camino hacia la sanación sería una lucha diaria. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removieron sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. Un encuentro verdadero con Dios. Imagínate llegar a casa agotado.
con el corazón pesado por las cargas de la vida, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Esa sensación de vacío, de duda que anida en tu ser, puede ser abrumadora. Pero hoy quiero hablarte sobre algo profundo. ¿Estás cometiendo este error espiritual sin darte cuenta? Este error que podría estar bloqueando tus bendiciones y alejándote de la paz que tanto anhelas. Hoy revelaré los 5 secretos del Papa Francisco que transformarán tu oración y tu relación con Dios. No tienes que cargar solo con tu dolor. Dios quiere que te acerques a Él, que encuentres en la oración un refugio, una fortaleza. Estas enseñanzas no son solo para unos pocos elegidos, sino para cada uno de nosotros, pues la gracia de Dios se da en generosidad. Así que, si estás listo para abrir tu corazón y recibir esta revelación, escribe en los comentarios: Señor, guíame. Este pequeño acto de fe puede ser la chispa que encienda la transformación que buscas. La vida nos presenta desafíos que a menudo nos hacen sentir solos y confundidos. Es fácil desear que esos momentos de dolor desaparezcan. Pero Capítulo 2. La oración como refugio. La oración es el hilo que conecta nuestro corazón con el de Dios. El Papa Francisco nos recuerda que debemos aprender a orar de manera auténtica. No se trata solo de palabras, sino de un encuentro sincero. Imagina cada oración como un diálogo íntimo, donde puedes ser tú mismo, donde tus dudas y tus miedos pueden ser traídos ante la luz del amor divino. Cuando te sientas perdido, recuerda el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este es un recordatorio de que en cada lágrima, en cada suspiro, Dios está ahí, esperando que te acerques a Él. Quizás hoy sientas un peso en tu corazón. Tal vez sientas que tus oraciones parecen no tener eco, pero la verdad es que nunca estás solo en tus luchas. La apertura de tu corazón es el primer paso hacia la sanación. La oración que transforma es aquella que nace del deseo de estar en comunión con Dios. No busques la perfección en tus palabras, sino la sinceridad en tus intenciones. A veces, recuerda, Dios ve tu corazón. Capítulo 3. El poder del perdón. A veces, cargamos con resentimientos, y eso nos aleja de Dios. El Papa Francisco nos enseña que el perdón es fundamental para la sanación espiritual. No solo se trata de perdonar a los demás, sino de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos cargado con la culpa de errores pasados, sintiendo que no somos dignos de la gracia de Dios? Pero hoy, hermano y hermana, es el momento de liberarte de ese peso. Pregúntate, ¿qué es lo que me impide avanzar? ¿A quién debo perdonar? Y quizás lo más difícil, que debo perdonarme a mí mismo. La oración del corazón que busca el perdón es poderosa y puede transformar vidas. Imagina a aquel joven pastor, Mateo, quien al enfrentar tensiones en su comunidad, encontró en la oración la fortaleza para amar y perdonar. Así como él, tú también puedes encontrar esa fuerza en tu propia vida. Sé valiente. Invita a Dios a tocar las heridas más profundas. Capítulo 4. La comunión con otros. La comunidad tiene un papel esencial en nuestra vida de fe. La historia de Mateo nos enseña que a veces el dolor de otros puede resonar con el nuestro. Cuando abres tu corazón y escuchas a quienes te rodean, se generan puentes hacia la sanación. No podemos hacerlo todos solos. Dios nos puso en comunidad para apoyarnos mutuamente. El diálogo sincero y la empatía pueden curar heridas invisibles. Pregúntate, ¿quién en tu vida
necesita que le ofrezcas tu apoyo. ¿Cómo puedes ser un instrumento de paz? Al ser una luz en la vida de otros, tú también recibirás luz en tus momentos de oscuridad. Así como Mateo enfrentó la resistencia de su comunidad, tú también puedes ser el agente de cambio en tu entorno. La oración compartida es una fuerza poderosa que une corazones y restaura relaciones. No subestimes el poder de un encuentro sincero para transformar un conflicto en una oportunidad de unidad. Capítulo 5. La esperanza que renueva. Finalmente recuerda que la esperanza es el motor que impulsa nuestra vida espiritual. A veces puede parecer que nos encontramos en un túnel oscuro, pero siempre hay una luz que nos guía. El Papa Francisco nos invita a mirar hacia adelante, a abrazar el futuro con fe renovada. Cuando todo parece perdido, recuerda las palabras del Salmo 30. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Nunca pierdas la esperanza. Dios está trabajando en cada situación, incluso cuando no lo vemos. Aprende a ver sus obras en medio de tus luchas y en cada bendición que recibes. Así como Mateo encontró en su devocional la oportunidad de sanar a su comunidad, tú también puedes ser un transmisor de esperanza. La llamada a la acción es clara. Deja que tu vida sea un testimonio del amor de Dios y confía en que cada día es una N. Transforma tu oración y permite que cada encuentro con Dios sea un paso hacia la sanación. Cierra tus ojos, respira profundamente y di en voz alta: Señor, transfórmame. Cree en el poder de la oración y en la posibilidad de renovación. Nunca olvides que estás acompañado en este camino. Dios siempre está contigo, brindándote su amor, su gracia y la oportunidad de comenzar de nuevo. Tu alma anhela paz, y esa paz se encuentra en un encuentro sincero con Él. Escribe tu testimonio en los comentarios. Queremos saber cómo estas enseñanzas están impactando tu vida. Comparte este mensaje con quienes necesiten escuchar palabras de esperanza. La comunidad de Historias Españolas está aquí para apoyarte en cada paso de tu camino espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde en su infinito amor. Título: 12 pecados que debes confesar antes del 13 de mayo. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro espacio sagrado de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos reunimos con un propósito urgente y necesario: preparar nuestros corazones y nuestras almas antes de un día tan especial como es el 13 de mayo. Este día en el que celebramos la aparición de Nuestra Señora de Fátima es una invitación a revisar nuestra vida y a buscar en la confesión la sanación que todos necesitamos. Así que acompáñame mientras exploramos los 12 pecados que debemos confesar, con el fin de encontrarnos más cerca de Dios y de su misericordia infinita. Capítulo 1. La gula. El primer pecado que debemos confesar es la gula. Este pecado no se limita solo a la comida, también se extiende a la avaricia, al deseo desenfrenado por poseer más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos, y a menudo ese bienestar se ve perjudicado por la gula. Un corazón lleno de deseos materiales puede alejarte de la alegría auténtica que proviene de la gratitud. Punto. Confesar tu ira te libera para buscar el perdón y la reconciliación. Imagina a Ana, una madre que se llenó de ira por la falta de respeto en su hogar. Al enfrentar este pecado en la confesión, encontró la paz y pudo restablecer relaciones con sus hijos, creando un ambiente de amor y compasión. Capítulo 3. La envidia.
La envidia es otro pecado que a menudo nos consume. Esta es la tristeza por el bien ajeno, y el Papa Francisco nos enseña sobre la importancia del agradecimiento. Cuando envidiamos, olvidamos las bendiciones que Dios ya ha colocado en nuestras vidas. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada de envidia? La confesión puede ayudarte a soltar ese peso y a valorar lo que tienes. Es como el sol que alumbra un hermoso campo, recordándonos que cada uno de nosotros tiene su propia singularidad y diseño. Capítulo 4. La pereza. La pereza es la indiferencia ante nuestras responsabilidades. A veces nos damos cuenta de que hemos dejado de lado San Juan Pablo II dijo una vez: la pereza es un ladrón que nos roba el tiempo y la paz. Si has descuidado tus deberes por causa de la pereza, acércate a Dios en confesión. Este es el primer paso para tomar nuevamente el control de tu vida y cumplir con los planes que Él tiene para ti. Capítulo 5. La lujuria. La lujuria puede manifestarse en pensamientos y acciones que atentan contra la pureza. Es algo que afecta profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. El Papa Francisco nos recuerda que cada vez que caemos en este pecado, nos alejamos de la dignidad que Dios nos ha dado. La confesión de este pecado nos lleva a restablecer esa dignidad y a buscar caminos de castidad y respeto. Capítulo 6. La soberbia. La soberbia, uno de los pecados más insidiosos, nos hace creer que somos autosuficientes, olvidando que todo lo que tenemos es don de Dios. Reflexiona sobre las palabras de San Agustín. El orgullo es el peor enemigo de la fe. Confesar la soberbia es Sabemos por Romanos 8:28 que todo obra para bien a quienes aman a Dios. Confesar esta falta de esperanza es un paso crucial hacia la renovación de nuestra fe. Recuerda, nunca estamos solos en nuestra lucha. Dios siempre nos acompaña. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Dios. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, es momento de confesarlo y pedir la gracia de una fe renovada. Imagina cada duda como unas nubes pasajeras que al disiparse permiten que la luz del sol brille más intensamente. Capítulo 9. El juicio y la crítica. El juicio a los demás es otra carga pesada que debemos soltar. Cuando criticamos a otros, nos alejamos del amor y la compasión que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís predicó sobre el amor y la bondad. Y eso es lo que debemos llevar en nuestros corazones. La confesión de este pecado nos ayuda a construir una comunidad. Capítulo 10. La falta de caridad. Vivimos en un mundo que a menudo olvida la importancia de la caridad. No solo se trata de actos de generosidad, sino también de cultivar una actitud de amor hacia los demás. Recordemos las enseñanzas de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Si has descuidado la caridad en tu vida, confiesa y busca maneras de actuar con amor y generosidad, comenzando con pequeños gestos en tu entorno. Capítulo 11. La indiferencia espiritual. La indiferencia hacia las cosas de Dios nos aleja de su luz. Muchas veces, por el ritmo acelerado de la vida, olvidamos alimentar nuestra espiritualidad. La indiferencia nos puede llevar a la desilusión. Confesar este pecado es un llamado a volver a los sacramentos y a la oración. Necesitamos recordar que somos hijos amados de Dios y que Él siempre desea tener una relación cercana con nosotros. Capítulo 12. La negación del perdón. Negar el perdón
tanto a nosotros mismos como a los demás? Crea. Al confesar que hemos sido renuentes a perdonar, abrimos la puerta a la sanación no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras relaciones. Jesús nos dice que si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6:15. Conclusión. Hermanos y hermanas, hoy hemos recorrido un camino hacia la sanación y la renovación, mediante la confesión de estos 12 pecados. Al acercarse el 13 de mayo, recordemos abrir nuestro corazón a la misericordia divina. Cada pecado que confesemos no solo nos libera, sino que nos acerca a su amor transformador. Ahora, en la tranquilidad de nuestras almas, los invito a escribir en los comentarios sus reflexiones sobre este tema. Recuerden, la confesión es el primer paso hacia la paz y la restauración. Que Dios los bendiga y los llene de paz mientras se preparan para este hermoso encuentro en Fátima. Amén. Título: 12 pecados que debes confesar antes del 13 de mayo. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro espacio. Este día es una invitación a revisar nuestra vida y a buscar en la confesión la sanación que todos necesitamos. Así que acompáñame mientras exploramos los 12 pecados que debemos confesar, con el fin de encontrarnos más cerca de Dios y de su misericordia infinita. Capítulo 1. La gula. El primer pecado que debemos confesar es la gula. Este pecado no se limita solo a la comida, también se extiende a la avaricia, al deseo desenfrenado por poseer más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos. Reflexionemos. ¿De qué forma la gula está afectando nuestra relación con Dios y con los demás? A veces cultivamos un corazón lleno de deseos materiales y olvidamos las bendiciones que ya hemos recibido. Capítulo 2. La ira. El segundo pecado es la ira. Todos experimentamos momentos de frustración, pero cuando la ira se convierte en resentimiento, nos aleja de la paz de Dios. Piensa en Teresa, una madre que encontró paz en el sacramento de la confesión al reconocer su ira acumulada hacia sus hijos. Capítulo 3. La envidia. La envidia es otro pecado que consume nuestro corazón. Esta tristeza por el bienestar ajeno nos aleja de la gratitud. Cuando envidiamos, olvidamos las bendiciones que Dios ya ha sembrado en nuestras vidas. La envidia es como un veneno que corroe el alma, nos dice el Papa. Déjale preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que tus pasos se detienen por la envidia? Al confesar esta carga, puedes abrirte a la alegría de valorar tu propia vida. Capítulo 4. La pereza. La pereza es la indiferencia hacia nuestras responsabilidades. A veces nos damos cuenta de que hemos sido negligentes en nuestra vida espiritual. San Juan Pablo II dijo: la pereza es un ladrón que nos roba el tiempo y la paz. Si has descuidado tus deberes, acércate a Dios en confesión. Confiesa y renueva tu compromiso contigo mismo y con tu camino espiritual. Capítulo 5. La lujuria. La lujuria puede manifestarse de muchas formas, afectando nuestra pureza y nuestra relación con Dios. El Santo Padre nos recuerda, cada vez que caemos en este pecado, nos alejamos de la dignidad que Dios nos ha dado. La confesión de este pecado es el primer paso para restablecer esa dignidad. Recuerda que el amor verdadero se basa en el respeto y en la consideración del otro. Capítulo 6. La soberbia. La soberbia es uno de los pecados más insidiosos. Nos hace creer que somos autosuficientes e incluso que no necesitamos a Dios. Reflexiona en las palabras de San Agustín.
El orgullo es el peor enemigo de la fe. Confesar la soberbia es un acto liberador que nos transforma en seres humildes, dispuestos a ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Capítulo 7. La desesperación. La desesperación florece en nuestros corazones ante las dificultades, llevándolos a dudar de la mí. Confesar esta falta de esperanza es crucial para renovar nuestra fe. Recuerda, nunca estamos solos en nuestra lucha. Dios siempre nos acompaña, incluso cuando parece que no hay salida. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios y de su amor hacia nosotros. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Dios. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, confiesa este pecado y pide la gracia de una fe renovada. Cada duda es una nube pasajera que puede disiparse, permitiendo que la luz de Dios brille nuevamente en tu vida. Capítulo 9. El juicio y la crítica. Juzgar a los demás es una carga pesada que debemos soltar. Criticar a otros nos aleja del amor y la compasión que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís predicó sobre la bondad y el amor. Y eso es lo que debemos llevar en nuestros corazones. La confesión de este pecado nos ayuda a construir una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Capítulo 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Si has descuidado la caridad, confiesa y busca maneras de actuar con amor y generosidad, comenzando con pequeños gestos en tu entorno. Capítulo 11. La indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual. Conclusión. Hermanos y hermanas, hoy hemos recorrido un camino hacia la sanación y la renovación mediante la confesión de estos 12 pecados. Al acercarse el 13 de mayo, recordemos abrir nuestro corazón a la misericordia divina. Cada pecado que confesemos no solo nos libera, sino que nos acerca a su amor transformador. Te animo a que compartas tus reflexiones en los comentarios e invites a otros a este viaje de fe. Recuerda que la confesión es el primer paso hacia la paz y la restauración. Que Dios te bendiga y te llene de paz mientras te preparas para este hermoso encuentro en Fátima. Amén. Título: 12 pecados que debes confesar antes del 13 de mayo. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a este espacio sagrado de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos reunimos con un propósito urgente y necesario: preparar nuestros corazones y nuestras almas antes de un día tan especial como es el 13 de mayo, cuando celebramos la aparición de Nuestra Señora. Capítulo 1. La gula. El primer pecado que debemos confesar es la gula. Este pecado no se limita solo a la comida, también se extiende a la avaricia, al deseo desenfrenado de poseer más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos. Y a menudo ese bienestar se ve perjudicado por la gula. Reflexionemos. ¿Cómo la gula está afectando nuestra relación con Dios y con los demás? A veces cultivamos un corazón lleno de deseos materiales y olvidamos las bendiciones que hemos recibido. Capítulo 2. La ira. El segundo pecado es la ira. Todos experimentamos momentos de frustración, pero cuando la ira se convierte en resentimiento, nos aleja de la paz de Dios. La Escritura nos enseña que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Confesar tu ira te libera del peso del rencor y abres la puerta al perdón y a la reconciliación. Imaginemos a Teresa. Capítulo 3.
La envidia. La envidia es otro pecado que a menudo nos consume. Esa tristeza por el bienestar ajeno nos aleja de la gratitud. La envidia es como un veneno que corroe el alma, nos dice el Papa. Reflexionemos. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada de envidia? La confesión puede ayudarte a soltar ese peso y a valorar lo que ya tienes. Cada uno de nosotros tiene su propia singularidad y diseño, como un hermoso campo iluminado por el sol. Capítulo 4. La pereza. La pereza es la indiferencia ante nuestras responsabilidades. A veces nos damos cuenta de que hemos dejado de lado nuestra vida espiritual, la familia y el trabajo. San Juan Pablo II dijo una vez: la pereza es un ladrón que nos roba el tiempo y la paz. Si has descuidado tus deberes por causa de la pereza, acércate a Dios en confesión. Reconocerlo es el primer paso para tomar nuevamente el control de tu vida y cumplir con los planes que Él tiene para ti. Capítulo 5. La lujuria. La lujuria puede manifestarse en pensamientos y acciones que atentan contra la pureza. Esta realidad afecta profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. El Papa Francisco nos recuerda que cada vez que caemos en este pecado, nos alejamos de la dignidad que Dios nos ha dado. Confesar este pecado nos lleva a restablecer esa dignidad y a buscar caminos de castidad y respeto, pues el amor verdadero se basa en profundos valores. Capítulo 6. La soberbia. La soberbia, uno de los pecados más insidiosos, nos hace creer que somos autosuficientes, olvidando que todo lo que tenemos es un don de Dios. Reflexionemos en las palabras de San Agustín. El orgullo es el peor enemigo de la fe. Confesar la soberbia es un acto liberador que nos transforma en seres más humildes y dispuestos a reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. La humildad nos abre la puerta a un encuentro verdadero con Él. Capítulo 7. La desesperación. La desesperación puede. Nunca estamos solos en nuestra lucha. Dios siempre nos acompaña, incluso cuando no lo percibimos. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Él. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, es momento de confesarlo y pedir la gracia de una fe renovada. Imagina cada duda como nubes pasajeras que, al disiparse, permiten que la luz del sol brille más intensamente en tu corazón. Capítulo 9. El juicio y la crítica. El juicio hacia los demás es otra carga pesada que debemos soltar. Cuando criticamos a otros, nos alejamos del amor y la compasión que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís predicó sobre el amor y la bondad, y eso es lo que debemos llevar en nuestros corazones. La confesión de este pecado nos ayuda a construir una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo, mostrando que juntos podemos ser un reflejo de la luz divina. Capítulo 10. La falta de caridad. Si has descuidado la caridad en tu vida, confiesa y busca maneras de actuar con amor y generosidad, comenzando con pequeños gestos en tu entorno. La caridad es el pulso del corazón que late en sintonía con el amor de Dios. Capítulo 11. La indiferencia espiritual. La indiferencia hacia las cosas de Dios nos aleja de su luz. Muchas veces, por el ritmo acelerado de la vida, olvidamos alimentar nuestra espiritualidad. Este tipo de indiferencia puede llevarnos a la desilusión. Confesar este pecado es un llamado a volver a los sacramentos y a la oración. Necesitamos recordar que somos hijos amados de Dios y que Él siempre desea tener una relación cercana con nosotros, esperando que lo busquemos en los días buenos y los difíciles. Capítulo 12. La negación del perdón. Negar el perdón
tanto a nosotros mismos como a los demás, crea un muro que nos separa de Dios. El perdón es un regalo divino que nos libera. Al confesar que hemos sido renuentes a perdonar, abrimos la puerta a Alá. En este sacramento de la reconciliación, encontramos la oportunidad de sanar nuestros corazones y vivir en paz. Conclusión, hermanos y hermanas, hoy hemos recorrido un camino hacia la sanación y la renovación mediante la confesión de estos 12 pecados. Al acercarse el 13 de mayo, recordemos abrir nuestro corazón a la misericordia divina. Cada pecado que confesemos no solo nos libera, sino que nos acerca a su amor transformador. Nos invito a reflexionar sobre lo que hemos compartido y a tomar este tiempo para una profunda oración, pidiendo a Dios que nos muestre el camino hacia la sanación. Que Dios los bendiga y los llene de paz mientras se preparan para este hermoso encuentro en Fátima. Amén. Título: 12 pecados que debes confesar antes del 13 de mayo. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio sagrado de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos reunimos con un propósito urgente: preparar nuestros corazones y nuestras almas antes de un día. Capítulo 1. La gula. El primer pecado que debemos confesar es la gula. La gula no solo se manifiesta en la comida, sino el deseo desenfrenado de acumular más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos. Reflexionemos. ¿Cómo está afectando la gula nuestra relación con Dios y con los demás? María, una madre de familia, solía llenar su hogar de cosas, buscando felicidad en lo material. Pero un día se dio cuenta de que ese deseo la alejaba de su familia y de su fe. Al confesar este pecado, encontró la paz al aprender a valorar lo que realmente importa: el amor y la unidad familiar. Capítulo 2. La ira. El segundo pecado es la ira. Todos enfrentamos momentos de frustración, pero cuando la ira se convierte en resentimiento nos aleja de la paz de Dios. La Escritura nos enseña que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Confesar tu ira. Carlos, un joven que solía enojarse con facilidad, se dio cuenta de que su ira afectaba sus relaciones. Al confesarlo, encontró la valentía para perdonar a quienes lo habían lastimado, y empezó a construir puentes en lugar de muros. Capítulo 3. La envidia. La envidia es un pecado que consume nuestro corazón. Es la tristeza por el bienestar ajeno, y el Papa Francisco nos recuerda que debemos aprender a ser agradecidos. ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de envidia? Sergio, un colega, siempre se sentía menospreciado al ver el éxito de los demás. Pero al confesar esta carga, comenzó a valorar sus propios logros. Aprendió que cada uno tiene su camino y que la gratitud abre el corazón a la alegría. Capítulo 4. La pereza. La pereza es la indiferencia hacia nuestras responsabilidades. Reflexiona sobre lo que San Juan Pablo II dijo. La pereza es un ladrón que nos roba el tiempo y la paz. Si has descuidado tus deberes, acércate a Dios en confesión. Teresa, una joven madre, había dejado su vida espiritual de lado por las tareas diarias. Al darse cuenta de la falta de conexión con Dios, decidió hacer pequeños cambios: rezar cada mañana antes de comenzar su día y asistir a misa los domingos. Este compromiso renovó su alma y le trajo paz. Capítulo 5. La lujuria. La lujuria puede manifestarse de muchas maneras y afecta nuestra relación con Dios.
El Papa Francisco nos recuerda que cada vez que caemos en este pecado, nos alejamos de la dignidad que Dios nos ha dado. Confesar la lujuria puede ser difícil, pero es liberador. Julián, un hombre de fe, se sintió abrumado por pensamientos impuros. Al compartir su lucha con un sacerdote y confesarlo, comenzó un camino de sanación que lo llevó a buscar relaciones de amor verdadero, basadas en el respeto y la dignidad del otro. Capítulo 6. La soberbia. La soberbia es uno de los pecados más insidiosos. Nos hace creer que no necesitamos a Dios. Reflexionemos en las palabras de San. Confesar la soberbia nos transforma y nos recuerda que somos dependientes de la gracia de Dios. Alicia, una exitosa ejecutiva, había perdido de vista sus valores. Su confesión la ayudó a reconectar con lo que realmente importa: la humildad y el amor hacia los demás. Capítulo 7. La desesperación. La desesperación puede florecer en nuestros corazones ante las adversidades, llevándonos a dudar del amor y la misericordia de Dios. Sabemos que todo obra para bien. Romanos 8:28. Al confesar la desesperación, encontraremos renovación en nuestra fe. Andrés, un hombre que había perdido su empleo, se sintió sin esperanza. Su confesión le permitió abrir su corazón a Dios, quien le mostró nuevas oportunidades y la luz al final del túnel. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe se manifiesta en nuestras dudas sobre las promesas de Dios. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Él. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, confiesa esto y pide la gracia de una fe. Laura, una joven que enfrentaba una grave enfermedad, luchaba con su fe. Al confesar su duda, encontró el consuelo de Dios y una comunidad de apoyo que la fortaleció en su camino. Capítulo 9. El juicio y la crítica. El juicio hacia los demás es un pecado que debemos soltar. Al criticar, nos alejamos del amor que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís nos recuerda que debemos llevar amor y compasión en nuestros corazones. Cuando confías en el amor, construyes comunidades basadas en respeto. Pedro, un amigo del barrio, se dio cuenta de lo fácil que era criticar a los demás. Al confesar su actitud, decidió ser parte de la solución, promoviendo la unidad y la empatía en su comunidad. Capítulo 10. La falta de caridad. La caridad es fundamental para nuestra vida espiritual. Recordemos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Si has descuidado la caridad, confiesa y busca maneras de actuar con amor y generosidad. Giovanni, un hombre que siempre fue reservado, decidió abrir su corazón a ayudar a los necesitados. Al comenzar un pequeño grupo de apoyo en su barrio, descubrió que la caridad no solo transformaba la vida de los otros, sino la suya propia. Capítulo 11. La indiferencia espiritual. La indiferencia hacia las cosas de Dios nos aleja de su luz. Muchas veces, por el ritmo acelerado de la vida, olvidamos alimentar nuestra espiritualidad. Confesar este pecado es un llamado a volver a los sacramentos. El sacerdote Miguel, en su homilía, siempre enfatizaba la importancia de la conexión diaria con Dios. Al confesar su propia indiferencia, se comprometió a dedicar tiempo a la oración y descubrió una renovada cercanía con Dios. Capítulo 12. La negación del perdón. Negar el perdón crea un muro que nos separa de Dios. El perdón es un regalo que nos libera. Al confesar que hemos hecho caso omiso de este don, abrimos la puerta a la sanación. Susana, una mujer que había sufrido una al confesar su rencor, se dio cuenta de que su propia paz dependía de dejar ir ese dolor.
su corazón fue transformado y pudo encontrar la libertad en el perdón. Conclusión, hermanos y hermanas, al acercarnos al 13 de mayo, recordemos abrir nuestros corazones a la misericordia divina. Estos 12 pecados que hemos explorado no solo nos liberan, sino que nos acercan a su amor transformador. Te invito a reflexionar sobre lo que hemos compartido y a tomar este tiempo para una profunda oración. La confesión es el primer paso hacia la paz y la restauración. Que Dios los bendiga y los llene de paz mientras se preparan para este hermoso encuentro en Fátima. Amén. Título: 12 pecados que debes confesar antes del 13 de mayo. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio en el que hoy nos reunimos con un propósito urgente: preparar nuestros corazones y nuestras almas antes de un día tan especial como es el 13 de mayo, cuando celebramos la aparición de nuestra. Capítulo 1. La gula. El primer pecado que debemos confesar es la gula. La gula no solo se manifiesta en el amor desmedido por la comida, sino también en el deseo desenfrenado de acumular más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos. Reflexionemos. ¿Cómo está afectando la gula nuestra relación con Dios y con los demás? Imagina a María, una madre de familia que solía llenar su hogar de cosas, buscando felicidad en lo material. Ella estaba tan absorta en la adquisición y el exceso que perdió de vista las verdaderas bendiciones que tenía, como la unión familiar y la fe. Un día, al enfrentar la soledad que le generó su búsqueda, decidió confesar su gula. Esa confesión la llevó a valorar lo que realmente importa: el amor y el tiempo compartido con su familia. Capítulo 2. La ira. El segundo pecado es la ira. Todos enfrentamos momentos de frustración, pero ¿cuán? Confesar tu ira te libera del peso del rencor y abre la puerta al perdón. Pensemos en Carlos, un joven que solía enojarse con facilidad. Cada pequeño desacuerdo con amigos o familiares se convertía en una tormenta de rencores acumulados. Al confesar su ira, encontró claridad y la valentía para perdonar. Esta confesión no solo le devolvió la paz, sino que también le permitió reconstruir las relaciones con quienes más amaba, creando un ambiente lleno de amor y compasión. Capítulo 3. La envidia. La envidia es un pecado que consume nuestro corazón. Es la tristeza provocada por el éxito o el bienestar de los demás. El Papa Francisco nos recuerda que debemos aprender a ser agradecidos en vez de sentir envidia. ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de celos al ver a otros tener éxito? Imaginemos a Sergio, un colega que siempre se sentía menospreciado al observar el ascenso de otros en su trabajo. Vivía atrapado en un ciclo de desánimo y tristeza. Al confesar su envidia, desembarazándose de ese peso, pasó a valorar y celebrar los logros de los demás. Esta transformación le abrió las puertas a nuevas oportunidades y amistades. Capítulo 4. La pereza. La pereza es la indiferencia ante nuestras responsabilidades. San Juan Pablo II nos enseñó que la pereza es un ladrón que nos roba el tiempo y la paz. Si has descuidado tus deberes, acércate a Dios en confesión. Reflexionemos sobre Teresa, una joven madre que, abrumada por las tareas diarias, había dejado de lado su vida espiritual. Al darse cuenta de la falta de conexión con Dios, decidió hacer un pequeño cambio: dedicar unos minutos cada mañana para rezar antes de comenzar su día. Al hacerlo, experimentó una renovada energía y propósito, lo que a su vez benefició no solo su espiritualidad,
sino también su relación con su familia. Capítulo 5. La lujuria. La lujuria puede manifestarse en pensamientos y acciones que atentan contra la pureza. Este pecado afecta profunda. Pensemos en Julián, un hombre de fe que se sintió abrumado por pensamientos impuros. Durante años luchó en silencio, sintiéndose cada vez más lejos de Dios. Al confesar su lucha con la lujuria, experimentó liberación y un renovado deseo de buscar relaciones verdaderas, basadas en el amor y el respeto. Capítulo 6. La soberbia. La soberbia, uno de los pecados más insidiosos, nos lleva a creer que somos autosuficientes y que no necesitamos a Dios. Reflexionemos en las palabras de San Agustín. El orgullo es el peor enemigo de la fe. Confesar la soberbia es un acto liberador que nos transforma en seres más humildes, dispuestos a reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Consideremos a Alicia, una ejecutiva de éxito, que había perdido de vista sus valores debido a su ambición. Su soberbia la llevó a descuidar las relaciones personales y su propia paz espiritual. Al confesar este pecado, reconoció su necesidad de Dios y reconstruyó la humildad en su vida, encontrando un pre. Confesar esta falta de esperanza es crucial para renovar nuestra fe. Andrés es un hombre que había perdido su empleo y se sintió sin esperanza. Cada día se hundía más en la negatividad. Sin embargo, al confesar su desesperación en el sacramento de la reconciliación, abrió su corazón a Dios y comenzó a ver nuevas oportunidades a su alrededor. Su fe se renovó y encontró un trabajo que no solo le proporcionó ingresos, sino también satisfacción personal. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Él. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, es el momento de confesar esto y pedir la gracia de una fe renovada. Laura, una joven enfrentando una enfermedad grave, luchaba con su fe y con el sentido de su sufrimiento. Durante una confesión, compartió sus dudas y miedo. El sacerdote la iluminó. Nunca estás sola. Dios está contigo. Este recordatorio la llevó a encontrar consuelo en su fe y a rodearse de una comunidad amorosa que la apoyó durante su recuperación. Capítulo 9. El juicio y la crítica. Juzgar a los demás es una carga que debemos soltar. A menudo, la crítica nos aleja del amor y la compasión que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís enseñó sobre la importancia de llevar el amor y la bondad en nuestros corazones. Pedro, un amigo de la comunidad, comenzó a notar que la crítica lo envolvía. Al confesar su tendencia a juzgar, sintió la necesidad de cambiar su enfoque. Pasó a practicar la empatía y la escucha activa, lo que no solo transformó sus relaciones, sino que lo convirtió en un faro de luz en su comunidad. Capítulo 10. La falta de caridad. La caridad es fundamental en nuestra vida espiritual. No se trata solo de actos de generosidad, sino de cultivar un amor hacia los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Si has descuidado la caridad en tu vida, confiesa. Giovanni, un hombre que siempre fue reservado, decidió abrir su corazón para ayudar a quienes más lo necesitaban. Inició un pequeño grupo de apoyo en su barrio y al hacerlo descubrió que la caridad no solo transformaba la vida de los demás, sino que lo llenaba a él de un sentido renovado de propósito y alegría. Capítulo 11. La indiferencia espiritual. La indiferencia hacia las cosas de Dios nos aleja de su luz en el ritmo acelerado de la vida.
A veces olvidamos alimentar nuestra espiritualidad. Necesitamos recordar que somos hijos amados de Dios. Confesar este pecado nos puede llevar a reiniciar nuestra conexión con Él. El sacerdote Miguel siempre enfatizaba la importancia de no descuidar nuestra vida espiritual. Al confesar su propia indiferencia, decidió dedicar más tiempo a la oración y en ese proceso redescubrió su relación cercana con Dios. Este camino de vuelta le trajo paz y propósito en su vida diaria. Capítulo 12. La negación del perdón. ¿Negar el perdón? Al reconocer que hemos sido reacios a perdonar, abrimos la puerta a la sanación. Susana, una mujer que había enfrentado una gran traición, se aferraba al rencor. Al confesar su lucha, se dio cuenta de lo esencial que era el perdón en su vida. En su proceso de liberación, encontró paz y la posibilidad de reconstruir relaciones desgastadas por su rencor. Conclusión. Hermanos y hermanas, al acercarnos al 13 de mayo, recordemos la invitación a abrir nuestros corazones a la misericordia divina. Estos 12 pecados que hemos explorado no solo nos liberan, sino que nos acercan a su amor transformador. Te animo a reflexionar sobre lo que hemos compartido y a tomar este tiempo para una profunda oración. Que Dios los bendiga y los llene de paz mientras se preparan para este hermoso encuentro en Fátima. Amén. Título: 12 pecados que debes confesar antes del 13 de mayo. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio en el que hoy nos reunimos con un propósito. Acompáñame mientras exploramos los 12 pecados que debemos confesar para acercarnos más a Dios y a su infinita misericordia. Capítulo 1. La gula. El primer pecado que debemos confesar es la gula. Este pecado no solo se manifiesta en el amor desmedido por la comida, sino en el deseo desenfrenado de acumular más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos. Reflexionemos. ¿Cómo está afectando la... Confesar la ira te libera del peso del rencor y abre la puerta al perdón. Pensemos en Carlos, un joven que solía enojarse con facilidad. Al confesar su ira, encontró claridad y la valentía para perdonar, lo que le permitió reconstruir relaciones y crear un ambiente lleno de amor y compasión. Capítulo 3. La envidia. La envidia es un pecado que consume nuestro corazón. Es la tristeza provocada por el bienestar de los demás. El Papa Francisco nos recuerda que debemos aprender a ser agradecidos en vez de sentir envidia. ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de celos al ver a otros tener éxito? Esto le ocurrió a Sergio, un colega que siempre se sintió menospreciado al observar el ascenso de otros en su trabajo. Al confesar su envidia, comenzó a valorar y celebrar los logros de los demás, abriendo su corazón a nuevas oportunidades y amistades. Capítulo 4. La pereza. La pereza es la indiferencia ante nuestras responsabilidades. San Juan Pablo II nos enseñó que la pereza es: si has descuidado tus deberes, acércate a Dios en confesión. Teresa, una madre abrumada por las tareas diarias, había dejado de lado su vida espiritual. Al darse cuenta de esto, decidió realizar pequeñas oraciones cada mañana antes de comenzar su día, lo que trajo renovación a su alma y paz a su hogar. Capítulo 5. La lujuria. La lujuria puede manifestarse en pensamientos y acciones que afectan nuestra pureza. Este pecado distancia nuestra relación con Dios y con los demás. El Papa Francisco nos recuerda que cada vez que caemos en este pecado,
nos alejamos de la dignidad que Dios nos ha dado. Julián, un hombre de fe que luchaba con pensamientos impuros, encontró liberación al confesar su lucha y buscar relaciones fundadas en el amor y el respeto. Capítulo 6. La soberbia. La soberbia es uno de los pecados más insidiosos, llevándonos a creer que somos autosuficientes. Al recordar las palabras de San Agustín, el orgullo es el peor enemigo de la fe, nos damos cuenta que sabemos que todo obra para bien. Romanos 8:28. Confesar esta falta de esperanza es crucial para renovar nuestra fe. Andrés, un hombre que había perdido su empleo, se sintió abrumado por la desesperación. Al confesar su situación, abrió su corazón y encontró nuevas oportunidades y la luz al final del túnel. Capítulo 8. La falta de fe. La falta de fe se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Él. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, este es el momento de confesarlo y pedir la gracia de una fe renovada. Laura, enfrentando una grave enfermedad, luchaba con su fe. Al compartir sus dudas en confesión, encontró el apoyo y consuelo de Dios a través de su comunidad. Capítulo 9. El juicio y la crítica. El juicio hacia los demás es una carga que debemos soltar. Cuando criticamos, nos alejamos del amor y la compasión que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís nos invita a llevar amor y bondad en nuestros corazones. Pedro, un amigo del barrio, decidió no criticar más y en su lugar fomentar la empatía y la escucha. Esta transformación no solo mejoró sus relaciones, sino que lo convirtió en un faro de luz en su comunidad. Capítulo 10. La falta de caridad. La caridad es fundamental en nuestra vida espiritual. No solo se trata de actos de generosidad, sino de cultivar un amor hacia los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Giovanni, un hombre reservado, decidió abrir su corazón a ayudar a quienes lo necesitaban. Al iniciar un pequeño grupo de apoyo en su barrio, descubrió que la caridad no solo transformaba las vidas de los otros, sino que lo llenaba a él de propósito y alegría. Capítulo 11. La indiferencia espiritual. La indiferencia hacia las cosas de Dios nos aleja de su luz. En el ritmo acelerado de la vida, olvidamos alimentar nuestras almas. Este pecado nos lleva a la desilusión. Reflexiona sobre la importancia de volver a los sacramentos y a la oración. El sacerdote Miguel, al confesar su propia indiferencia, decidió dedicarse a la oración diariamente y en ese camino redescubrió una relación cercana con Dios y la paz que había estado buscando. Capítulo 12. La negación del perdón. Negar el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, crea muros entre nosotros y Dios. Este regalo de perdón nos libera. Al reconocer que hemos sido reacios a perdonar, abrimos la puerta a la sanación. Susana, quien había enfrentado una traición, lucha en silencio con el rencor. Al confesar su dolor, se dio cuenta de que el perdón era la clave para su libertad, y eligió perdonar y sanar. Hermanos y hermanas, al acercarnos al 13 de mayo, recordemos la invitación a abrir nuestros corazones a la misericordia divina. Los 12 pecados que hemos explorado no solo nos liberan, sino que nos acercan a su amor transformador. Te animo a reflexionar sobre esta sens. Amén. Claro, aquí está o roteiro solicitado, adaptado para el público de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos reunimos con un propósito urgente:
preparar nuestros corazones y nuestras almas antes de un día tan especial como lo es el 13 de mayo, cuando celebramos la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Este día nos invita a revisar nuestras vidas y a buscar en la confesión la sanación que todos necesitamos. Acompáñame mientras exploramos los 12 pecados que debemos confesar para acercarnos más a Dios y a su infinita misericordia. El primer pecado que debemos confesar es la gula. La gula no solo se manifiesta en el amor desmedido por la comida, sino también en el deseo desenfrenado de acumular más de lo que necesitamos. El Papa Francisco nos recuerda que el bienestar no se mide por la cantidad de cosas que poseemos, sino por la paz interior que tenemos. Reflexionemos. ¿Cómo está? Al enfrentar la soledad que le generó esta búsqueda, decidió confesar su gula. Esa confesión la llevó a valorar lo que realmente importa, el amor y el tiempo compartido con su familia. El segundo pecado es la ira. Todos enfrentamos momentos de frustración, pero cuando la ira se convierte en resentimiento, nos aleja de la paz de Dios. La Escritura nos enseña que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Confesar la ira te libera del peso del rencor y abre la puerta al perdón. Pensemos en Carlos, un joven que solía enojarse con facilidad. Al confesar su ira, encontró claridad y la valentía para perdonar, lo que le permitió reconstruir relaciones y crear un ambiente lleno de amor y compasión. La envidia es un pecado que consume nuestro corazón. Es la tristeza provocada por el bienestar de los demás. El Papa Francisco nos recuerda que debemos aprender a ser agradecidos en vez de sentir envidia. ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de celos al ver a otros tener éxito? Esto le ocurrió a Sergio, un colega que siempre se sintió menospreciado al observar el ascenso de otros en su trabajo. Al confesar su envidia, comenzó a valorar y celebrar los logros de los demás, abriendo su corazón a nuevas oportunidades y amistades. La pereza es la indiferencia ante nuestras responsabilidades. San Juan Pablo II nos enseñó que la pereza es un ladrón que nos roba el tiempo y la paz. Si has descuidado tus deberes, acércate a Dios en confesión. Teresa, una madre abrumada por las tareas diarias, había dejado de lado su vida espiritual. Al darse cuenta de esto, decidió realizar pequeñas oraciones cada mañana antes de comenzar su día, lo que trajo renovación a su alma y paz a su hogar. La lujuria puede manifestarse en pensamientos y acciones que afectan nuestra pureza. Este pecado distancia nuestra relación con Dios y con los demás. El Papa Francisco nos recuerda que cada vez que caemos en este pecado, nos alejamos de la dignidad que Dios nos ha dado. Julián, un hombre de fe que luchaba con pensamientos impuros, encontró liberación al confesar su lucha y buscar relaciones fundadas en el amor y el respeto. La soberbia es uno de los pecados más insidiosos, llevándonos a creer que somos autosuficientes. Al recordar las palabras de San Agustín, el orgullo es el peor enemigo de la fe, nos damos cuenta de que confesar este pecado nos transforma en seres más humildes, dispuestos a reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Alicia, una ejecutiva exitosa, al confesar su soberbia, redescubrió el valor de la humildad y reconectó con su verdadera esencia. La desesperación,
puede florecer en nuestros corazones ante las dificultades. Al confesar su situación, abrió su corazón y encontró nuevas oportunidades y la luz al final del túnel. La falta de fe se manifiesta cuando dudamos de las promesas de Dios. El Papa Francisco nos anima a confiar más plenamente en Él. Si has sentido que tu fe se ha debilitado, este es el momento de confesarlo y pedir la gracia de una fe renovada. Laura, enfrentando una grave enfermedad, luchaba con su fe. Al compartir sus dudas en confesión, encontró el apoyo y consuelo de Dios a través de su comunidad. Juzgar a los demás es una carga que debemos soltar. Cuando criticamos, nos alejamos del amor y la compasión que Dios nos llama a tener. San Francisco de Asís nos invita a llevar amor y bondad en nuestros corazones. Pedro, un amigo del barrio, decidió no criticar más y en su lugar fomentar la empatía y la escucha. Esta transformación no solo mejoró sus relaciones, sino que lo convirtió en un faro de luz en su comunidad. La caridad es fundamental en nuestra vida espiritual. No se trata solo de actos de generosidad, sino de cultivar un amor hacia los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Giovanni, un hombre reservado, decidió abrir su corazón a ayudar a quienes lo necesitaban. Al iniciar un pequeño grupo de apoyo en su barrio, descubrió que la caridad no solo transformaba las vidas de los otros, sino que lo llenaba a él de propósito y alegría. La indiferencia hacia las cosas de Dios nos aleja de su luz. En el ritmo acelerado de la vida, olvidamos alimentar nuestras almas. Este pecado nos lleva a la desilusión y a la desconexión espiritual. Reflexiona sobre la importancia de volver a los sacramentos y a la oración. El sacerdote Miguel, al confesar su propia indiferencia, decidió dedicarse a la oración diariamente y en ese proceso redescubrió una relación cercana con Dios y la paz que había estado buscando. Negar el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, crea muros entre nosotros y Dios. Este regalo de perdón nos libera. Al reconocer que hemos sido reacios a perdonar, abrimos la puerta a la sanación. Susana, quien había enfrentado una traición, lucha en silencio con el rencor. Al confesar su dolor, se dio cuenta de que el perdón era la clave para su libertad, y eligió perdonar y sanar. Hermanos y hermanas, al acercarnos al 13 de mayo, recordemos la invitación a abrir nuestros corazones a la misericordia divina. Los 12 pecados que hemos explorado no solo nos liberan, sino que nos acercan a su amor transformador. Te animo a reflexionar sobre estas enseñanzas y a practicar la confesión. Que Dios los bendiga y los llene de paz mientras se preparan para este hermoso encuentro en Fa. Amén. ¿Necesitas alguna otra modificación o información adicional? Mateo miró a su alrededor, sintiendo cómo las paredes de la iglesia parecían vibrar con una mezcla de esperanza y tensión. La disputa había dejado huellas en su pequeña comunidad, pero ahora había un cambio palpable en el aire. Las palabras del Salmo 46 resonaban en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza ardía en él. Cuando concluyó el encuentro, se acercó a Juan, el hombre que había derramado lágrimas escondidas detrás de su fachada dura. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo, casi en un susurro. Juan levantó la mirada, los ojos aún brillantes de dolor. Pero ahora había algo más. Una decisión, una voluntad. No estoy solo después de todo, dijo con voz temblorosa. Mateo sonrió, sintiendo que cada acto de valentía, cada momento de conexión, era un paso hacia la sanación. La señora Rosa,
Sorprendida al ver la transformación en el ambiente, se dio cuenta de que su renuencia a aceptar a Mateo había sido un obstáculo en su propia vida. Al final del encuentro, dio un paso hacia él. Quizás he sido muy dura. Necesitamos encontrar la paz, juntos. Era un pequeño gesto, pero significaba el inicio de un nuevo diálogo. La gente comenzó a salir de la iglesia. Sus murmullos eran diferentes. En lugar de críticas, compartían pequeñas historias de esperanza. Mateo se sintió abrumado por la calidez del cambio. Esta tarde, el pueblo no solo había escuchado palabras, habían comenzado a sanar las heridas. Era un primer paso, pero un primer paso importante. Mientras la luz se desvanecía en el horizonte, Mateo caminó hacia casa con el corazón ligero, sintiendo que había cumplido su misión. Pero sabía que no terminaría ahí. Había mucho trabajo por hacer, muchas historias por escuchar, mucho amor por dar. La lucha por la fe y la unidad no era solo de un día, era un camino continuo. Pero al mirar a su alrededor, vio su comunidad unida en un propósito renovado. Sin embargo, en el fondo de su corazón había una voz que lo inquietaba. La transformación era solo el comienzo. Los desafíos aún estaban por venir. Se sintió agradecido por el momento, pero también sabía que tendría que ser valiente, no solo por él, sino por todos aquellos que buscaban el cambio. Y tú, querido lector, ¿qué harás con la historia de Mateo y su comunidad? La verdad es que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestro entorno. Siempre hay una oportunidad para sanar y buscar el amor. Te invito a que te quedes con nosotros, porque esto es solo el inicio de una serie de historias que tocarán tu corazón y cambiarán vidas. Suscríbete ahora al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Esmaga el botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos saber de ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene a continuación. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este poderoso mensaje. Tu apoyo es esencial y los verdaderos fans saben lo importante que es estar unidos en nuestra misión de llevar esperanza.